Me llamo Lorena Méndez y tenía 32 años cuando creí que por fin mi vida estaba en orden. Era abogada, tenía una carrera sólida y después de años enfrentando desengaños y traiciones, pensé que había encontrado al hombre adecuado. Cayo Duarte, un médico reconocido, amable y cariñoso, que parecía quererme de verdad. Nos conocimos en un hospital cuando fui a visitar a un cliente y rápidamente empezamos a salir. En pocos meses me propuso matrimonio. Todo parecía perfecto, excepto por un detalle. Su madre. Doña Vilma Duarte era una mujer aparentemente encantadora, siempre sonriente, con ese aire de señora educada que prepara té y te alaba con frases suaves, pero con una mirada fría, de esas que te atraviesan. Desde el primer día, sentí que me observaba con sospecha. Cayo decía que era mi imaginación, que solo intentaba conocerme mejor. Yo quería creerle. Después de la boda, nos mudamos a un piso nuevo en una zona exclusiva de Madrid, pero Vilma estaba en todas partes. Tenía una copia de las llaves, por si acaso, y la usaba a su antojo, incluso cuando yo estaba sola. Cayo lo tomaba a broma, pero yo comenzaba a sentirme invadida, vigilada, controlada. Poco a poco, sus comentarios comenzaron a hacerse más envenenados. ¿Estás segura de que puedes con tu ritmo de trabajo y además ser una buena esposa? O, me decía con una sonrisa, Cayo ya no parece tan entusiasmado como antes. ¿Será que el matrimonio le pesa? Ella sembraba dudas con dulzura, mientras delante de Cayo se mostraba como la madre perfecta. Y él, cada vez me cuestionaba, más, mis horarios, mis amistades, mi forma de vestir. Yo ya no reconocía al hombre con el que me casé. Una tarde discutimos por una tontería, un mensaje de una amiga que Cayo malinterpretó. Le dije que necesitaba unos días para pensar y me fui a casa de mi madre. Cuando regresé, encontré a Vilma sentada en mi sofá, bebiendo café como si fuera la dueña del piso. Y fue en ese momento cuando soltó algo que me dejó helada. Tu ausencia ha sido útil. Cayo y yo hemos podido hablar. A solas, como en los viejos tiempos. Me miró con una sonrisa extrañamente triunfal. Aquellas palabras se me clavaron en la mente. ¿Qué tipo de conversación tienen una madre y su hijo a solas, con ese tono? Desde ese día, la duda se convirtió en desconfianza, y comencé a observar, a investigar. Lo que descubrí después cambiaría mi vida para siempre. Desde aquella conversación, algo en mí se activó. Ya no podía mirar a Vilma, sin preguntarme qué escondía tras esa sonrisa educada. Decidí no enfrentarla todavía. Fingí que todo estaba bien, pero por dentro estaba alerta. Una noche, Cayo salió de guardia y Vilma apareció en casa diciendo que venía a acompañarme para que no me sintiera sola. Me contuve, pero algo me dijo que esa noche tenía que actuar. Después de que se fue a dormir, ella insistía en quedarse en el cuarto de invitados, aunque yo nunca se lo ofrecía. Entré en su bolso. Llevaba semanas trayendo una libreta consigo. Escribía todo el tiempo en ella. Siempre decía que eran notas para su club de lectura. Mentira. Lo que encontré fue un diario personal, lleno de frases escritas con rabia contenida. Lorena no. Es digna de mi Cayo. Debe marcharse antes de que arruine nuestra unión. Me recuerda a la madre de Cayo. Egoísta, ambiciosa, y por eso él la dejó de amar. Me quedé helada. ¿Unión? ¿Qué clase de relación cree tener con su hijo? Seguí leyendo. Había páginas enteras hablando de cómo ella siempre había estado a su lado, incluso en los momentos más íntimos. Me invadió un asco profundo. Pero lo peor vino al final del cuaderno. Una lista. Llamar a Carla. Confirmar reserva. En el hotel. Hablar con Cayo sobre mudanza temporal sin Lorena. Entregar fotos al abogado. Fotos. ¿Qué fotos? ¿Qué abogado? ¿Planeaba una separación? Guardé el cuaderno sin dejar rastro, y al día siguiente fui a la oficina como si nada. Llamé a una amiga detective. Le pedí que siguiera a Vilma durante unos días. Yo necesitaba pruebas. Necesitaba la verdad. Mientras tanto, Cayo seguía actuando raro. Me miraba con desconfianza,
Evitaba el contacto físico. A veces llegaba del trabajo y se encerraba a hablar por teléfono en el baño. Me decía que eran temas médicos, pero su tono era distinto, nervioso, íntimo. Una tarde, entré al despacho de casa y encontré una carpeta con documentos. Me temblaban las manos. Eran documentos legales de separación de bienes. Cayo estaba preparando todo sin decirme nada. Había algo aún más doloroso. Un recibo de un hotel en Marbella. Fechado la semana pasada. 2 personas. Suite de lujo. Firma. Vilma Duarte. Ya no podía más. Fui directa a enfrentarla. «¿Qué estás haciendo con mi marido?», le pregunté con la voz rota. Ella me miró, serena, como si ya hubiera esperado esa pregunta. «Estoy salvándole, de ti». Y entonces lo dijo. Con palabras suaves, sin alterar su tono, confesó algo impensable. «Cayo no necesita una esposa. Me tiene a mí. Siempre me ha tenido. Y ahora que has demostrado no ser lo que él necesita. No te preocupes, Lorena. Yo ocuparé tu lugar». Salí de allí tambaleándome. Esa mujer no era una madre, era una sombra enferma, obsesionada, pero aún no lo sabía todo. Aún faltaban piezas en este rompecabezas macabro, y la siguiente revelación sería la más cruel de todas. No dormí aquella noche. La confesión de Vilma resonaba en mi cabeza como un eco maligno. Yo ocuparé tu lugar. No sabía si tenía más miedo del odio que sentía hacia mí, o del amor enfermizo que profesaba por su propio hijo. Al día siguiente, recibí una llamada de la detective. Tenía algo importante que mostrarme. Nos encontramos en una cafetería discreta. Me entregó un sobre con fotos. En ellas, Cayo y Vilma aparecían abrazados, en la misma suite del hotel de Marbella. Había besos en la mejilla, caricias, incluso una foto borrosa en la que parecían cogidos de la mano, caminando por la playa al atardecer. Podría parecer un paseo inocente, si no fuera porque en otra imagen se veían entrando en la misma habitación, solo ellos dos. «¿Qué es esto?», pregunté llorando. No te puedo afirmar nada sin pruebas más contundentes, pero lo que vi no parece una relación. Madre e hijo, me sentí sucia, traicionada, humillada. Decidí hablar con el padre de Cayo, don César. Hacía años que no tenía relación con la familia, pero sabía que aún vivía en Galicia. Lo llamé, y cuando le conté lo poco que sabía, guardó silencio por unos segundos. Luego dijo algo que me heló la sangre. «Vilma está con Cayo ahora. Dios mío». Le pedí que me explicara. Y esa conversación me cambió la vida. Don César me confesó que Vilma nunca fue una madre amorosa, que siempre trató a Cayo como si fuera su propiedad, que cuando él intentó poner límites, ella le acusó de romper la familia y pidió el divorcio. Un día la encontré dormida en la cama con él cuando Cayo tenía 15 años. Dijo que solo lo estaba consolando porque tuvo una pesadilla, pero su ropa, su forma de mirarle, no era normal, Lorena. Me dieron náuseas. Cayo era una víctima, pero también tal vez un cómplice, o al menos alguien que nunca se atrevió a romper con ella. Fui directamente a confrontarlo esa noche. «¿Te estás acostando con tu madre, Cayo?». Me miró como si le hubiera abofeteado. Negó con la cabeza, pero no con la mirada. «No, digas locuras», gritó. «Entonces, ¿por qué me escondes? ¿Por qué vas con ella a hoteles a mis espaldas? ¿Por qué firmaste papeles con su abogado?». Se sentó. Se cubrió la cara. Temblaba. «No sé cómo salir de esto», murmuró. «Ella controla todo. Me chantajea desde que soy adolescente. Me dice que si no estoy con ella, me quitará todo. Me hará parecer un degenerado. Me arruinará la carrera. ¿Y por eso pensabas arruinar mi vida? Creí que si me alejaba de ti, ella me dejaría en paz». No podía creerlo. Había vivido una mentira. Me casé con 1900, un hombre destruido por su propia madre. Pero él me había traicionado, no una vez, sino miles de veces, al elegir callar, al elegirla a ella. Esa noche hice mi maleta. Me fui sin mirar atrás. Pero algo dentro de mí ardía, no por venganza, por justicia. Y entonces recordé el diario, las fotos, los documentos,
Tenía las piezas. Ahora solo faltaba exponerlas ante el mundo. El juicio fue un escándalo. Cayo intentó manipular la narrativa, presentándose como una víctima de una mujer vengativa. Pero no contaba con que yo lo había previsto todo. Presenté grabaciones, correos electrónicos y pruebas de transferencias, de bienes a nombre de la madre. También demostré que Lucía, había falsificado mi firma en varios documentos legales con la ayuda de un notario corrupto. El tribunal no tardó en ver la verdad. Lucía fue condenada por fraude, documental, falsedad y encubrimiento. La sentencia: 4 años de prisión y el pago de una cuantiosa indemnización. Cayo, por su parte, enfrentó cargos por fraude patrimonial, evasión fiscal y coacción psicológica. No pisó la cárcel gracias a un acuerdo judicial, pero perdió todo: reputación, licencias profesionales y, lo más irónico, el respeto de su madre. Durante el proceso, doña Encarnación declaró en mi favor. Entre lágrimas, confesó que nunca imaginó que su hijo pudiera llegar tan lejos. La ambición se lo tragó. Yo solo quería protegerle, pero acabé alimentando un monstruo. Su declaración fue decisiva, y por primera vez no sentí odio, solo lástima. Salí del juzgado sin rencor, pero también sin alegría. Gané justicia, sí, dignidad también, pero el tiempo perdido, ese no volvería jamás. Cayo desapareció. Dicen que se internó en una clínica privada en Andalucía. Nunca volví a verle. Meses después, recibí una carta anónima con una sola frase escrita a mano. Gracias por liberarme, aunque ya sea tarde. Perdón. La historia llegó a los medios. Me ofrecieron entrevistas, reportajes, incluso documentales, pero rechacé todas las propuestas. Decidí abrir mi propia firma de consultoría jurídica, dedicada exclusivamente a mujeres que sufren abusos silenciosos dentro del entorno familiar. Le puse un nombre simbólico: Voz Propia, porque aprendí que a veces el grito más fuerte es aquel que finalmente rompe el silencio.